Mi novio fue a robar a la novia, y la novia era su ex. El día antes de la boda de la exnovia de Gerald, ella le envió un mensaje: si mañana vienes a robarme en la boda, todavía me iré contigo. Él me besó con fuerza para tranquilizarme, diciéndome que hacía tiempo que ya la había superado, pero a la mañana siguiente, aún así, corrió sin dudar hacia su boda, y se la llevó. Capítulo 1. Me caso el próximo mes. Isabel, la ex de Gerardo, se paró frente a nosotros, bloqueando nuestro camino a casa. Con solo esa frase, Gerardo se quedó completamente paralizado. Era la tercera vez que ella nos detenía de camino de regreso, rogándole que volvieran a estar juntos. Las 2 primeras veces, Gerardo la había ignorado o se había burlado de ella. Esta vez no fue diferente. Solo se detuvo un segundo antes de soltar una risa fría. No es mi maldito asunto. Gerardo, ¿todavía te gusto? Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas mientras lo miraba fijamente con terquedad. Gerardo tomó mi mano y la miró desde arriba. ¿No ves que tengo novia? Su voz temblaba, reprimiendo los sollozos. Solo te estoy preguntando, ¿todavía te gusto? Sentí como Gerardo apretaba mi mano. Sus ojos oscuros eran completamente indescifrables. Lárgate. Le dijo que se fuera, pero al final, nunca respondió a su pregunta. Capítulo 2. Isabel se fue llorando. Gerardo no se giró para mirarla, pero la mano con la que sostenía la mía se sentía un poco rígida. Después de esa escena, mi ánimo tampoco estaba bien. Volvimos a casa en silencio, pero el drama no terminó ahí. No mucho después de llegar, unos golpes fuertes y urgentes sonaron en la puerta. Gerardo frunció el ceño y abrió. Era la mejor amiga de Isabel. Me miró a través de Gerardo, completamente sin miedo. Gerardo, ¿de verdad vas a quedarte mirando como Isabel se casa con otro? La irritación de antes volvió a surgir, y hablé con impaciencia. Gerardo ya tiene novia. ¿Pueden dejar de molestarlo? Ella apretó los labios. Solo diré una cosa. Luego volvió a mirar a Gerardo. Isabel no quiere casarse con él. Sus padres la están obligando. Ese hombre no es buena persona, maltrató a su ex e incluso la engañó. Ya basta. Gerardo la interrumpió de repente. No tiene nada que ver conmigo. Deja de molestarme a mí y a mi novia. Capítulo 3. Después de que la mejor amiga de Isabel se fuera, Gerardo actuó como si nada hubiera pasado. Hasta la hora de dormir, cuando salí del dormitorio, las luces del salón estaban apagadas. Gerardo estaba hundido en el sofá, y la única luz venía de la brasa roja entre sus dedos. ¿Estás pensando en Isabel? No quise andarme con rodeos, así que pregunté directamente. Gerardo soltó una risa suave y apagó el cigarrillo. Ven aquí. Caminé hacia él. Justo cuando iba a sentarme, me jaló hacia su regazo. Tiró ligeramente de mi lóbulo de la oreja, con un tono divertido en la voz. Estaba pensando, quizá ya es hora de poner el matrimonio en la agenda. Me quedé paralizada y lo miré. ¿Qué? ¿No quieres casarte conmigo? La tensión que había estado acumulando todo el día finalmente se aflojó. Murmuré con torpeza. Lo pensaré. La luz de la luna era tenue. Lo miré fijamente, pero aún así no pude distinguir la emoción en sus ojos. Pero Gerardo no volvió al dormitorio. Vi su espalda cuando se quedó en la puerta del estudio y lo llamé. No se giró. Solo me queda un poco de trabajo por terminar en un proyecto. Ve a dormir primero. Su voz era tan suave como siempre, así que reprimí la leve inquietud que empezaba a surgir dentro de mí y regresé sola al dormitorio. Esa noche, tuve un sueño. En el sueño, yo era solo una observadora, viendo impotente cómo Gerardo y Isabel se casaban. Gerardo besó el dorso de la mano de Isabel y deslizó un anillo en su dedo. En el centro del anillo había una rosa inca, un símbolo de amor que dura hasta la muerte. Capítulo 4. A la mañana siguiente, Gerardo se fue a la empresa muy temprano. Mientras limpiaba el estudio, vi que el cenicero estaba lleno de ceniza y colillas. Me quedé quieta 2 segundos, pero aún así le tomé una foto y se la envié a Gerardo. Últimamente estás fumando demasiado. Gerardo respondió muy rápido. El proyecto es demasiado complicado. Estoy un poco frustrado, así que fumé unas cuantas más. ¿Solo eso? Pasó un buen rato antes de que respondiera. ¿Qué estás insinuando? Miré su respuesta en la pantalla, y esa sensación de inquietud en mi interior volvió a intensificarse. El Gerardo de antes no habría sido tan impaciente conmigo. Capítulo 5. Gerardo empezó a salir temprano y volver tarde. Nuestros horarios ya no coincidían en absoluto, como si fuera una especie de entendimiento tácito. Casi no tomábamos la iniciativa de hablar entre nosotros, y así comenzó una guerra fría. Gerardo dormía todas las noches en la habitación de invitados. En la quietud de la madrugada, mirando el lado vacío de la cama, sentía inexplicablemente que estaba a punto de perder a Gerardo. El dolor en mi pecho era insoportable, y lloré en silencio. Después de calmarme,
Decidí hablar seriamente con Gerardo, porque no podía soportar este tipo de maltrato silencioso, incluso si el resultado era una ruptura. No quería seguir prolongando esto así. Capítulo 6. Al día siguiente, salí temprano del trabajo y me senté en la sala a esperar a Gerardo. Cerca de las 11 de la noche, Gerardo regresó finalmente, con un fuerte olor a alcohol. Me puse de pie, conteniendo la tristeza, y hablé con calma y dignidad. Gerardo, Gerardo se abalanzó directamente sobre mí y me abrazó. Me quedé sin palabras. Lo que iba a decir se me quedó atorado en la garganta. Cariño, ¿nos casamos? Sí. La voz de Gerardo era confusa, con un dejo de agravio. No me ignores. Capítulo 7. De repente, mis emociones colapsaron. Me hundí en su abrazo y rompí a llorar. Gerardo se puso algo nervioso. Me soltó y luego sostuvo mi rostro para secarme las lágrimas. Lo siento, Fernanda, no debí entrar en una guerra fría contigo. Levanté la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, y le pregunté con voz entrecortada, ¿aún me amas? Gerardo besó mi frente y me miró directamente a los ojos. Fernanda, te amo. Su tono era solemne, y su mirada no esquivaba la mía en absoluto. Cuando aún dudaba, él me besó directamente. Gerardo me besó con intensidad, me levantó en brazos y me llevó al dormitorio. Después de que todo terminó, me rodeó con sus brazos y de repente habló. Cariño, casémonos. Me giré para mirarlo. En los ojos de Gerardo no había ni rastro de embriaguez, solo claridad y seriedad. Sentí que el peso en mi corazón finalmente caía. Sonreí levemente. Está bien. Capítulo 8. Yo era huérfana, y los padres de Gerardo también estaban en el extranjero, así que nos saltamos el paso de conocer a los padres. Empecé a planear mi boda, el vestido y los anillos. Faltaba una semana para la boda de Isabel, pero no tenía ni una pizca de preocupación, porque Gerardo casi siempre venía a recogerme apenas salía del trabajo. Me trataba incluso mejor que antes, y ya no volvía a dormir en el estudio. Eso también hizo que rara vez me durmiera antes de la medianoche. Tenía la cabeza llena de planes para mi boda, tanto que ni siquiera noté que el día en que llevé a Gerardo a probar vestidos de novia, también era el día de la boda de Isabel. Capítulo 9. ¿Se ve bien? Levanté el borde del vestido y, de pie en el centro de la tarima, le pregunté a Gerardo con una sonrisa. Gerardo estaba sentado en el sofá, con la mirada baja, sin saber en qué pensaba. ¿Gerardo? De repente volvió en sí y sonrió de manera superficial. Se ve bien. Esa familiar sensación de inquietud volvió a invadir mi corazón. Saqué el móvil y miré la fecha. Hoy era el día de la boda de Isabel. Intenté ignorar ese malestar y fui a cambiarme por otro vestido de novia. Pero cuando la cortina se abrió de nuevo, Gerardo ya estaba en la puerta. Gerardo. Lo llamé. Fernanda, ¿podemos probar mañana? Tengo algo urgente ahora. Apreté con fuerza la palma de mi mano. Si hoy vas a buscar a Isabel, terminamos. Gerardo, irritado, se frotó la sien. No exageres. No puedo quedarme mirando cómo se casa con un monstruo así. Y diciendo eso, salió corriendo. Me dejó ahí, vestida de novia, para ir a buscar a otra mujer también vestida de novia, como si me obstinara en competir con él. Saqué el teléfono y lo llamé, pero él rechazó la llamada una y otra vez. Las miradas de los empleados de la tienda de vestidos estaban llenas de compasión hacia mí. Una vergüenza abrumadora me cayó encima, y mi corazón se enfrió por completo. Capítulo 10. Arrastrando mi cuerpo agotado, regresé a la casa que compartía con Gerardo y empecé a recoger mis cosas, guardándolas en una maleta. Fue en ese momento cuando Gerardo regresó, y trajo consigo a Isabel, todavía vestida de novia. Fernanda, ella se quedará aquí un tiempo. Gerardo desvió la mirada, sin atreverse a mirarme. Sus padres la están buscando sin parar, obligándola a casarse con ese animal. De repente, sentí curiosidad por saber qué tipo de cosas absurdas diría a continuación. Así que no hablé, solo escuché en silencio. ¿Podemos posponer la boda, Fernanda? Voy a hacer una boda falsa con Isabel, para engañar a sus padres y que dejen de obligarla a casarse. Gerardo continuó sin detenerse, hablando muy rápido. Es solo falso. Fernanda, no me registraré en matrimonio con ella. Ya ha pensado en una excusa para sus padres, diciendo que solo se retrasa el registro, es solo una actuación. Cuando termine la boda, sus padres tomarán el dinero de la dote y volverán al campo. Dejarán de molestarla, y nosotros nos casaremos de inmediato. Cuando Isabel escuchó la última frase, su rostro se puso pálido al instante, como si fuera una realidad que ya había anticipado desde hace mucho. Yo estaba tan tranquila que ni yo misma podía creerlo. Gerardo, no hace falta un matrimonio falso. Les deseo una vida feliz juntos hasta la vejez.
Gerardo se acercó y entonces vio mi equipaje. Su expresión se volvió sombría. ¿Qué significa esto? Significa que se acabó entre nosotros. Diciendo eso, tomé la maleta y me dispuse a irme. Gerardo se interpuso frente a mí. ¿A dónde vas? Recordé la casa que había comprado en las afueras. Voy a mi propia casa. Haz el favor de apartarte. Gerardo no se movió ni un centímetro y de repente soltó una risa sarcástica. ¿Tu propia casa? No tienes padres ni familia. ¿De dónde sacas un hogar? Me quedé rígida de repente, sintiendo como si la sangre fluyera al revés, ahogándome. Lo miré mecánicamente, como si no pudiera creerlo. Después de decirlo, Gerardo pareció darse cuenta de que estaba mal. Su expresión se volvió nerviosa. Lo siento, Fernanda, lo siento. Me enfadé por tu culpa. No lo hice a propósito. Capítulo 11. En ese momento, Isabel soltó un leve quejido. Gerardo se giró para mirarla. Parecía que se había lastimado la rodilla antes. Gerardo, me duele mucho la rodilla. Gerardo apretó los labios y volvió a mirarme. Fernanda, ¿puedes esperar a que vuelva para hablar? Sin esperar mi respuesta, bajó corriendo a comprarle medicina a Isabel. Isabel caminó hacia mí, que aún no había reaccionado. Me mostró en su teléfono el mensaje que le había enviado a Gerardo el día anterior. Si mañana vienes a arruinar la boda, igual me iré contigo. Levantó una ceja y sonrió. ¿Ves? Con una sola frase mía. Él puede dejarlo todo y venir a buscarme. Y no solo eso, el día que te pidió matrimonio. Estuvimos juntos todo el tiempo. Incluso nos besamos. De repente recordé lo inusualmente apasionado que estuvo Gerardo ese día. Me abrazó y me besó. Y también terminó con los días en que dormíamos separados. Una fuerte sensación de náusea subió por mi garganta, y corrí al baño a vomitar. El sonido de sus tacones detrás de mí llevaba el desprecio de una vencedora. La voz de Isabel sonó con calma. Si yo fuera tú, tendría un poco de dignidad y me iría de inmediato. En lugar de quedarme aquí sin vergüenza, guardé silencio unos segundos, apoyándome en el lavabo para levantarme, con el rostro pálido y descompuesto. Me giré para mirarla, como si quisiera ver dentro de sus ojos. Tomé una decisión casi al instante. ¿Tanto quieres que me vaya? Curvé los labios y sonreí, diciendo palabra por palabra. Entonces ve y díselo a Gerardo. Dile que no quieres que me quede aquí. Era evidente que no se atrevía. No podía arruinar su imagen de chica inocente ante Gerardo. Y yo también cambié de idea. Irme cabizbaja solo sería darle la victoria a Isabel y a Gerardo. Quería que ellos experimentaran mi dolor. Solo así sería justo conmigo misma. Tú. El rostro de Isabel cambió. Me miró fijamente, pero no pudo decir nada más. Capítulo 12. Gerardo volvió muy rápido. Probablemente había corrido, porque aún estaba jadeando al entrar. Gerardo, los ojos de Isabel se iluminaron al verlo, levantándose del sofá. Primero aplícate la medicina. Gerardo le lanzó el medicamento a los brazos y, sin esperar a que terminara de hablar, caminó rápidamente hacia el dormitorio. La puerta del dormitorio no estaba cerrada. Yo estaba sentada al borde de la cama, mirando al hombre arrodillado frente a mí. Gerardo soltó un suspiro de alivio y tomó mi mano. Fernanda, antes de entrar dudé medio minuto en abrir la puerta, tenía miedo de que al hacerlo ya te hubieras ido. Su voz temblaba ligeramente, como si aún sintiera miedo. Por suerte sigues aquí, en nuestro hogar. Qué irónico. Había usado la palabra hogar. Lo miré desde arriba, con nada más que indiferencia en mis ojos. Isabel, sentada en la sala, miraba fijamente hacia aquí, apretando cada vez más la tela del sofá. Le devolví la mirada con una sonrisa y luego retiré mi mano de la de Gerardo. No te he perdonado. Lo sé, cariño. Gerardo respondió rápidamente. Cuando resolvamos lo de Isabel, nos casaremos legalmente. Pero quizá tengas que aguantar un poco. Su voz se suavizó, y tras apretar los labios continuó. No podremos hacer la boda por ahora, al menos hasta que los padres de Isabel reciban la dote. Si no, podrían darse cuenta de que nuestro matrimonio es falso. Lo miré durante mucho tiempo, intentando ver a través de su apariencia perfecta la podredumbre que había dentro. Al final, no respondí a sus absurdas palabras. Solo le dije ambiguamente, estoy cansada, quiero descansar. Gerardo pensó que había aceptado en silencio, y en sus ojos apareció, tal como esperaba, un rastro de culpa. La semilla de la culpa ya había sido plantada en su corazón. Yo la haría crecer poco a poco, hasta convertirse en un árbol imponente, y sería el golpe mortal para Isabel. Capítulo 13. Después de dejar completamente a Gerardo,
Cualquier comportamiento íntimo entre él y Isabel frente a mí ya no provocaba nada más que rechazo. Isabel intentar usar a Gerardo para provocarme no tenía ningún sentido. El apartamento de Gerardo tenía 3 habitaciones. Isabel y yo ocupábamos 2 habitaciones de invitados, mientras que el dormitorio principal era para Gerardo. La mayor parte del tiempo me quedaba en mi habitación. Ocasionalmente salía a servirme un vaso de agua. Isabel aprovechaba esos momentos para montar su espectáculo frente a mí. Gerardo, mi rodilla aún no se ha curado. ¿Puedes ayudarme a ponerme la medicina? Gerardo levantó la cabeza de inmediato para mirarme. Yo les lancé una mirada indiferente, tomé mi agua y regresé a mi habitación. Detrás de mí se escucharon pasos apresurados. Sin esperarlo, Gerardo me agarró y me arrastró de vuelta a la habitación. La mayor parte del agua se derramó. ¿Estás enfermo? Intenté soltarme para limpiar el agua de mi ropa. Gerardo cerró la puerta de golpe y me presionó contra ella, mirándome sin expresión. ¿Qué significa esto? Lo miré con impaciencia. ¿Qué significa qué? Gerardo levantó mi barbilla, como si intentara desesperadamente encontrar algo en mis ojos. Al final, se rindió y dejó caer la cabeza en mi cuello. Fernanda, has cambiado. La de antes no habría permitido que Isabel se acercara a mí, no habría sido tan indiferente. Luego, de repente, preguntó en voz baja, ¿aún me amas? Gerardo levantó lentamente la cabeza, su mirada cayendo sobre mis labios, inclinándose hacia mí. Instintivamente me aparté, pero él me obligó a volver. Respóndeme, Gerardo, solo te pregunto una cosa. Me reí con ironía. Si fuera yo la que mantuviera una relación ambigua con un ex y además fuera a celebrar una boda con él, ¿qué pensarías? Ya te dije que eso solo es falso. No creo que no sientas nada por Isabel. Además, el día que me propusiste matrimonio, ¿no la besaste también? El rostro de Gerardo perdió todo color al instante. Aproveché para soltarme y lo empujé fuera de la habitación. Necesito un tiempo para pensar con calma y reconsiderar nuestra relación. Dicho eso, cerré la puerta. Antes de cerrarla por completo, vi el dolor en sus ojos. Sabía que algo ya estaba al borde del colapso. La determinación de Gerardo, construida sobre la compasión, incluso el afecto, hacia Isabel, estaba empezando a desmoronarse poco a poco. En silencio. Capítulo 14. Viviendo los 3 bajo el mismo techo. No esperaba que la primera en no soportarlo fuera Isabel. Se agachó frente a mí, agarrando mi manga, llorando desconsoladamente. Fernanda, por favor, devuélveme a Gerardo. No puedo vivir sin él. Gerardo llegó justo en ese momento y vio la escena. Su rostro se ensombreció al acercarse a Isabel. ¿Qué estás haciendo? Retiré mi manga, sacudiéndola como si algo sucio la hubiera tocado. La persona a la que le funciona tu teatro ya volvió. Miré a Gerardo de reojo y luego a Isabel con disgusto. No uses esa cara repugnante conmigo. Probablemente era la primera vez que alguien la insultaba así. Isabel no pudo mantener la compostura. Olvidando que Gerardo estaba allí, se levantó y me gritó directamente. ¿Por qué te crees superior? ¿Qué derecho tienes a despreciarme? Al menos yo no crecí en un orfanato. Tengo padres. Tengo una familia completa. Sin importarle las lágrimas en su rostro, me miró con provocación. ¿Y tú? Contuve la respiración. La miré fijamente y caminé hacia ella. Le di una bofetada, con fuerza. Isabel se tambaleó hacia un lado. Me acerqué de nuevo y le di otra bofetada con el revés de la mano. Isabel gritó, pero no logró esquivarla. Cuando levanté la mano por tercera vez, Gerardo me detuvo. Fernanda, basta. Sin dudarlo, me giré y le di esa bofetada a Gerardo. No me toques. Grité, completamente desbordada. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Es porque tú usaste esto para herirme antes, que ella ahora puede aprovecharlo y usarlo contra mí. ¿Y qué si no tengo padres? ¿Eso me hace inferior? Con los ojos enrojecidos, miré a los dos frente a mí, después de conocerlos. Entiendo que incluso una familia, completa, puede criar a personas que no valen nada. Me giré y volví a mi habitación. En cuanto cerré la puerta con llave, me dejé caer al suelo, apoyándome en ella, llorando en silencio. Recordé cómo antes me había sentido inferior frente a Gerardo por este asunto, pero en ese entonces, él simplemente me abrazaba con ternura. El primer y único hogar de Fernanda soy yo. A partir de ahora, todo el amor de mi esposa será solo para mí. ¡Qué suerte tengo! Pegado a mi oído, dijo con seriedad. Fernanda, ¿quieres que te dé un hogar? Pero la realidad era lo contrario. Estaba a punto de darle un hogar a otra persona, e incluso convirtió aquello que yo, por amor, había mostrado como mi mayor inseguridad, en el arma con la que me hirió. Capítulo 15. Como había llorado durante mucho tiempo, tenía algo de sed.
Salí con un vaso para servirme agua. La luz de la sala estaba encendida. Los dos estaban de espaldas a mí, quizá porque abrí la puerta sin hacer mucho ruido. No los alerté. Isabel abrazó a Gerardo por detrás, sollozando suavemente. Gerardo, lo siento, no lo dije a propósito, solo tenía demasiado miedo de perderte. Cuando rompí contigo en ese entonces, fue porque temía que mis padres vieran tu situación familiar y te obligaran a casarte conmigo, exigiéndote una dote exorbitante. En toda mi vida, solo he amado a una persona. Isabel rodeó a Gerardo y se puso frente a él. Y se llama Gerardo. Cerré un poco más la puerta. Aún así, sus voces se escuchaban claramente. Pero yo amo a Fernanda. Giré el vaso en mi mano y solté una risa silenciosa. Más que estar viendo un drama, todo resultaba irónicamente ridículo. Gerardo, ¿te atreves a decir que no sientes nada por mí? Esa pregunta también se la había hecho yo a Gerardo. Su respuesta seguía siendo el silencio. ¿No me has extrañado todos estos años? La voz de Isabel tenía un matiz seductor. ¿Qué tal si esta noche dejamos de pensar tanto? Solo como volver a lo de antes. No escuché la respuesta de Gerardo, pero sí escuché el sonido húmedo de un beso, pasos desordenados, y luego el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. No sabía si quería escuchar lo que vendría después, pero aún así, elegí ponerme los auriculares de inmediato y subir el volumen de la música. Luego abrí el calendario en mi teléfono. Faltaban 10 días para la llamada boda falsa de Gerardo y Isabel, pero yo ya estaba casi aplastada por la sensación asfixiante que ellos dos me provocaban. Capítulo 16. Con la música ruidosa de fondo, no me dormí hasta casi la madrugada. Cuando desperté, ya era mediodía. Era sábado, pero Gerardo aún así se había ido a la empresa. De nuevo, solo quedábamos Isabel y yo. Me froté las sienes doloridas y salí de la habitación. Fernanda, hoy te levantaste bastante tarde. Isabel llevaba puesta la camisa de Gerardo, apoyada perezosamente en la puerta del dormitorio principal. Noté que tenía los ojos algo hinchados, como si hubiera llorado. Bebí un sorbo de agua para aclarar la garganta antes de mirarla con calma. Isabel, usas una y otra vez métodos tan bajos. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿De qué te sirve provocarme? ¿Necesitas verme ir como la novia oficial de 3 años de Gerardo a arruinar su boda para quedarte satisfecha? Mi tono plano hizo que el rostro de Isabel cambiara de inmediato. Apretó los dientes. Entonces, ¿por qué sigues aquí sin irte? Lo pensé un momento antes de responderle con sinceridad, para presenciar ciertos momentos. Capítulo 17. Esa noche, cuando Gerardo regresó, aún con la bolsa del portátil en la mano, vino directamente a mi habitación. Yo estaba sentada frente al escritorio, preparando el trabajo del lunes. Al oírlo, solo le lancé una mirada. ¿Qué pasa? En su expresión había duda. Levanté la vista y vi cómo su nuez se movía antes de hablar. Fernanda, ¿a qué hora te dormiste anoche? Cerré el portátil y lo miré directamente, preguntando con desgana. ¿Y eso? Gerardo sonrió. Solo preguntaba. Muy temprano, dije, en cuanto volví a la habitación. Me dormí. Él soltó un suspiro casi imperceptible de alivio. Luego se acercó a mí y, con tono suave, dijo sin contexto alguno, te amo. Pareció sentir que no era suficiente y volvió a hablar. Fernanda, solo te amo a ti. Lo escuché sin expresión alguna. ¿Y Isabel? La mirada de Gerardo era clara, sin la más mínima vacilación. No la amo. Tal vez en el pasado tuve sentimientos sin resolver hacia ella, pero ahora ya lo he superado. Entonces, ¿qué fue lo de anoche? Un simple desliz. Algunas personas son así, su naturaleza es despreciable. Lo que no tienen parece siempre lo mejor, pero en cuanto lo obtienen, lo desechan sin dudar. Gerardo era exactamente así. Capítulo 18. Durante el tiempo siguiente, Gerardo empezó a mantener distancia con Isabel de forma deliberada. Parecía que realmente había aclarado sus sentimientos hacia ella. No dejaba de hablar conmigo sobre los planes de nuestra futura boda, y mis respuestas siempre eran ambiguas. Ni rechazaba, ni aceptaba. Gerardo parecía darse cuenta de algo. Dejó de hablar, aunque su mirada seguía en la tablet. Deslizaba los dedos, buscando destinos para la luna de miel. Después de un rato, habló de repente. ¿No quieres casarte conmigo? Le devolví la pregunta. ¿De verdad tienes que hacer esta boda con Isabel? Gerardo se frotó la sien con cansancio. Ya se lo prometí. Para sacarla de esa boda, le aseguré a sus padres que me casaría con ella. Ahora no puedo echarme atrás. Fernanda, ya te lo he dicho muchas veces. Es solo una farsa. ¿Por qué te importa tanto? Levanté ligeramente una ceja. Como quieras. Gerardo no dijo nada más y se levantó para irse. Otra discusión que terminó mal. Hasta el día de la boda,
Gerardo salió muy temprano para recoger a Isabel, que había regresado a casa 2 días antes, tal vez porque el momento que había estado esperando finalmente llegaría. No dormí en toda la noche. Después de recoger mis cosas, arrastré mi maleta y me subí a un taxi. Media hora después, calculando que el momento era el adecuado, saqué el teléfono y le envié un mensaje a Gerardo. Gerardo, si te casas con Isabel, será nuestro adiós definitivo. Saqué el billete de avión, le tomé una foto y se la envié, luego silencié el teléfono. Capítulo 19. Pensé que esperaría a Gerardo en el aeropuerto. No imaginé que, para evitar que me fuera, me había puesto un localizador. Siguiendo la señal, Gerardo condujo a toda velocidad y cruzó su coche de golpe delante del taxi en el que iba, obligándolo a frenar bruscamente. Por la frenada repentina, mi cuerpo se inclinó hacia adelante antes de volver a su sitio. Después de unos segundos, bajé del coche. Gerardo, ¿estás loco? Si el conductor no hubiera frenado a tiempo, habría sido un accidente. Gerardo, vestido con su traje de novio, se acercó con un aire oscuro y agresivo. ¿A dónde vas? Respondí con calma. Solicité un traslado. Me voy a la sucursal de South City. South City está a más de 2000 kilómetros de Beijing. Básicamente no volvería con frecuencia. Gerardo respiró hondo y forzó una sonrisa. No quieres que haga esta boda, ¿verdad? Ahora mismo llamo para cancelarla. No hagas un drama. Mientras hablaba, sacó el teléfono y anunció la cancelación de la boda. Apenas terminó de decirlo, otro coche llegó detrás. Isabel bajó arrastrando su vestido de novia, justo a tiempo para escuchar la decisión de Gerardo. Se quedó mirándolo, como si no pudiera creerlo. Gerardo, estás bromeando, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa cancelar la boda hoy? Ese era precisamente el motivo por el que había soportado todo sin irme. Si me hubiera marchado en ese momento, lo más probable es que Gerardo me hubiera olvidado pronto y se hubiera dejado llevar por su reencuentro con Isabel. Al final, la única que habría salido herida y humillada habría sido yo. Por eso tenía que quedarme frente a él, para que viera cómo, por él y por Isabel, yo sufría agravios y quedaba hecha un desastre. Una culpa abrumadora lo inundaría como una ola gigante, sacudiendo poco a poco su decisión inicial de celebrar esa boda a toda costa, hasta llegar a este momento, en el que podía cancelarla sin dudar. Mi mirada se posó en la novia caída en desgracia. Era la segunda vez que la veía con vestido de novia. Muy bonito, comenté con sinceridad. Tiene una belleza, de humillación total. Este era el momento que quería presenciar. Gerardo abandonó a la novia para salir corriendo tras de mí y canceló la boda por su cuenta. Isabel y sus padres quedaron completamente humillados. Al mismo tiempo, la dote que estaban a punto de recibir desapareció, y los padres de Isabel estaban furiosos. Podía imaginar el destino de Isabel. Su mejor amiga había dicho que el primer hombre con el que planeaba casarse no era buena persona. Entonces, el hombre con el que sus padres la obligarían a casarse esta vez, solo sería aún peor. Pero eso era exactamente lo que se merecía. Capítulo 20. Isabel no dejaba de suplicar a Gerardo que continuara con la boda, llorando sin parar. Gerardo, completamente harto, llamó directamente al chofer para que se la llevara. En el lugar solo quedamos nosotros dos. Ve al grano. Tengo prisa por tomar el vuelo. Miré mi reloj. Parecía que Gerardo tenía mucho que decir, pero abrió la boca y solo logró pronunciar una frase débil y vacía. Deja de enfadarte y vuelve conmigo. Sí. Asentí. ¿Eso es todo lo que querías decir? Entonces me voy. Apenas di 2 pasos. Su voz volvió a sonar detrás de mí, ligera pero pesada al mismo tiempo. En realidad, ya planeabas irte desde hace tiempo, ¿verdad? Fernanda, nunca pensaste casarte conmigo. Todos estos días, solo estabas jugando conmigo. Me detuve y me giré. Sí, admití sin rodeos. Ya no te amo. ¿Por qué tendría que casarme contigo? Gerardo dio un paso hacia mí, con los ojos enrojecidos. ¿Por qué? Por lo que dije ese día sobre que no tienes familia. Ya me disculpé. Fernanda, llevamos 3 años juntos. ¿Y por una frase quieres terminar conmigo así sin más? Soltó una risa sarcástica. O tal vez, nunca me amaste lo suficiente. Si hubiera sido yo de hace un tiempo, seguramente habría discutido con él sin parar. Pero ahora, todas mis emociones hacia el hombre frente a mí parecían haber desaparecido por completo. Mi voz era tan tranquila como el aire inmóvil. Gerardo, ¿qué tendría que hacer para que tú consideres que te amo lo suficiente? ¿Aceptar que vayas a arruinar la boda de tu ex y traerla a nuestra casa? ¿Perdonarte por burlarte de que no tengo padres? ¿O tolerar que, bajo el mismo techo, duermas en la misma habitación con tu exnovia? Gerardo me miró sin saber qué hacer. Sus labios temblaban intentando decir algo.
Capítulo 21. Como si fuera una narradora ajena, expuse todo con frialdad, sin emoción alguna. Ese día, Isabel me provocó hasta hacerme llorar desconsoladamente. Tú lo sabías, pero aún así, Gerardo, la besaste, la abrazaste, incluso, no lo hice, me interrumpió Gerardo. Se acercó, levantando la mano, pero me aparté. Un rechazo instintivo, casi físico. Gerardo, nervioso y ansioso, se explicó apresuradamente. No hice nada, Fernanda. Lo miré con indiferencia, como si estuviera viendo una actuación ridícula. Ante mi expresión cada vez más fría, Gerardo pasó de la inquietud inicial a una resignación derrotada. Sus ojos parecían cubiertos de una capa de polvo, apagados. ¿No me crees? Solté una risa absurda. Gerardo también curvó los labios con amargura. Aunque no me creas, igual tengo que decirlo. Ese día, Isabel y yo no llegamos hasta el final, porque pensé en ti. Supongo que sabía que si lo hacía, nunca me perdonarías. Y entonces sí se habría acabado todo entre nosotros. Por costumbre, levantó la mano para acariciarme la cabeza. Al ver que fruncía el ceño, se detuvo en el aire, y tras 2 segundos, la bajó. Gerardo sonrió levemente, pero con tristeza. No me mires así, Fernanda, sigo siendo limpio. Cerré los ojos, y finalmente no pude evitar hablar. Tú, déjame terminar. Gerardo continuó. También fue esa noche cuando finalmente entendí mis sentimientos hacia Isabel. Hace mucho que dejé de amarla, solo que los años de arrepentimiento me hicieron creer que aún no la había superado. Desde el principio hasta el final, la única persona que amo eres tú. Ni emocional ni físicamente te he sido infiel. Siempre te he sido leal. Miré la seriedad en sus ojos y negué con una sonrisa ligera. Es la primera vez que escucho que besar a una ex no cuenta como infidelidad, y que no llegar hasta el final significa que no es engaño. Observé cuidadosamente al hombre bien vestido frente a mí, un auténtico basura. Por primera vez, reflexioné seriamente si había estado ciega durante 3 años. Deja de engañarte a ti mismo. Tus excusas me dan asco. Gerardo, me has fallado. No perdoné a Isabel, y tampoco voy a perdonarte a ti. Capítulo 22. Hace unos días, escuché a Gerardo decir que estaba compitiendo con otra persona de la empresa por el puesto de subdirector general. Dijo que básicamente ya estaba decidido que sería para él, pero justo ahora, mientras Gerardo abandonaba la boda y me perseguía, ya había pedido a alguien que informara a los padres de Isabel de la dirección de su empresa. Al no haber conseguido la dote, y llenos de resentimiento, seguro que irían a armar un escándalo en su empresa, y entonces, su ascenso probablemente ya no tendría ninguna posibilidad. Le levanté ligeramente la barbilla. Si no me crees, puedes revisar tu teléfono, por ejemplo, a ver si tienes llamadas perdidas de tu jefe. Gerardo probablemente no llevaba el móvil encima, pero al escucharme, no pareció demasiado alterado. Solo se quedó en silencio, sin saber en qué pensaba. Lo hiciste sin dejarme salida. Gerardo soltó un largo suspiro, con un tono tranquilo. Parece que de verdad me odias hasta el extremo. Es solo pagar con la misma moneda, lo corregí, porque ya ni siquiera lo odiaba. Una basura así no merecía ese tipo de sentimiento. El sol empezaba a volverse deslumbrante. Miré la hora. Si no me iba ya, realmente llegaría tarde. Sin volver a mirarlo, me di la vuelta y me fui. ¿No puedes darme otra oportunidad? De verdad te amo. Agradecí la repentina ráfaga de viento que se llevó su voz. No detuve mis pasos ni un instante, caminando hacia el aeropuerto. Al subir al taxi, vi por el retrovisor que Gerardo seguía de pie, mirando en mi dirección. Retiré lentamente la mirada y miré hacia adelante. Delante de mí estaba la nueva vida que estaba por comenzar, un futuro que me pertenecía solo a mí. Capítulo 23. Me establecí en Salt City. Durante los 5 años siguientes, solo escuché ocasionalmente 1 o 2 noticias sobre Isabel y Gerardo. Bajo la presión de sus padres, Isabel terminó casándose con un hombre rico divorciado, más de 20 años mayor que ella, pero seguía siendo inquieta. Cuando su marido descubrió que le era infiel, la golpeó brutalmente. Cuando una amiga me lo contó, no dejaba de chasquear la lengua. En cuanto a Gerardo, no había muchas noticias. Solo se decía que poco después de que me fui, también renunció a su trabajo y desapareció de la vista pública. En ese momento, todos pensábamos lo mismo, que probablemente se había ido al extranjero o a otra ciudad. Pero cuando regresé a Beijing y volví a verlo, me sorprendí. Ese viaje fue porque acompañé a mi prometido, recién comprometido, a realizar unos trámites. Después de que él fue a la empresa, decidí dar una vuelta. Pensé en el orfanato donde crecí y decidí pasar a verlo. Poco después de conversar con la directora, mi prometido me llamó. ¿Dónde estás? Le di la dirección del orfanato.
Del otro lado, rió suavemente. Voy a recogerte enseguida. La directora me llevó a recorrer el lugar, nuevas instalaciones, paredes recién pintadas, recursos educativos más avanzados. Era completamente diferente a antes. La directora dijo con una sonrisa. Hace poco llegó un nuevo profesor aquí. Donó casi toda su fortuna al orfanato. Gracias a él, la calidad de vida de los niños ha mejorado muchísimo. Asentí. Hoy en día, hay muy pocas personas capaces de hacer algo así. Incluso bromeé. Entonces ahora le están pagando el sueldo con el dinero que él mismo donó. Ni siquiera cobra sueldo, respondió riendo. Parece que de vez en cuando hace algunas inversiones, y todo lo que gana lo usa para el orfanato. Miré alrededor, pero no vi a ningún profesor. Al ver que ya era hora, me despedí de la directora. Antes de irme, le dejé una tarjeta con 50,000, además de ayudar. También era una forma de agradecer que ese orfanato me hubiera criado durante tantos años. Capítulo 24. Desde el orfanato hasta la carretera había un sendero de grava. Calculé que el coche de mi prometido no podría entrar, así que salí caminando lentamente. En el aire silencioso, se escuchaba débilmente un llanto. Cuanto más avanzaba, más claro se volvía. Dime, ¿por qué lloras? La voz de un hombre me resultó familiar, hasta que vi su espalda, y mis pasos se detuvieron. Gerardo estaba agachado frente a una niña que lloraba. Hoy, los niños de la clase me llamaron niña salvaje. Dijeron que los que no tienen papá ni mamá, los que viven en el orfanato, son niños salvajes. Ya nadie quiere jugar conmigo. Gerardo extendió la mano y le limpió la cara, soltando un leve resoplido. La próxima vez que alguien te llame así, vienes a buscar al profesor. ¿De acuerdo? Yo les enseñaré a comportarse. ¿Quién dijo que no tener padre significa no tener hogar? ¿La directora no te trata bien? ¿Los profesores no te tratan bien? ¿O no te llevas bien con los otros niños? La niña negó con la cabeza 3 veces seguidas. Gerardo le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Entonces ahí lo tienes. Tienes tantos familiares. Recibir más amor aquí es algo de lo que deberías estar orgullosa. ¿Lo entiendes? Nunca te sientas inferior por haber crecido en un orfanato. La niña asintió, aunque parecía no entender del todo. Gerardo se levantó y tomó su mano. El profesor te llevará de vuelta a nuestro hogar, que es mucho más grande que el de otros niños. Se giró, y nuestras miradas se encontraron. Se quedó inmóvil. Después de 5 años, Gerardo seguía igual que en mis recuerdos. Sin embargo, también parecía diferente de una forma difícil de describir. El hombre frente a mí tenía ahora, de verdad, el aire de un profesor. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, llenos de emociones contenidas. Lo vi abrir la boca, como si fuera a decir algo, pero una voz lo interrumpió. ¿Qué haces ahí parada? Volví en mí y miré detrás de Gerardo. Mi prometido acababa de llegar y caminaba hacia mí. Gerardo cerró la boca de nuevo. ¿Terminaste lo que tenías que hacer? Cambié de tema. Sí, no es fácil casarse contigo, dijo con una sonrisa. Cuando volvamos, ya podré establecerme en South City. No pude evitar reír. No digas tonterías. Gerardo bajó la mirada, quedándose en silencio, hasta que la niña tiró suavemente de su mano, confundida. Profesor Gerardo, ¿no vamos a volver? Gerardo volvió en sí y la llevó consigo, pasando a nuestro lado. De principio a fin, solo miró el camino frente a él. Nosotros también deberíamos irnos. Asentí, sonriendo. Sí, esta vez, al volver, si nada salía mal, me casaría. El corazón que había estado a la deriva durante casi 30 años finalmente encontraba su lugar. Tomé la mano de mi prometido y comencé a imaginar el futuro. Detrás de mí, la voz de la niña volvió a sonar. Profesor Gerardo, ¿por qué estás llorando? Tarareé una canción de repente, bloqueando los sonidos detrás de mí. Ese encuentro inesperado con Gerardo, para mí ahora no era más que un episodio pasajero. La persona a mi lado, y lo que tenía delante, eran la verdadera melodía principal de mi futuro. Capítulo extra. Gerardo. Gerardo se enteró por la directora del orfanato de que Fernanda iba a casarse. En la invitación electrónica que Fernanda envió a todos, aparecían su foto de boda junto con la fecha y el lugar. Guardó silencio durante mucho tiempo y luego se marchó como si nada hubiera pasado. Como siempre, siguió con su rutina, paso a paso. El día antes de la boda de Fernanda, para distraerse, echó un vistazo al mercado de valores y compró 2 acciones al azar. Solo después se dio cuenta de que había comprado acciones de una industria en decadencia. Al caer la tarde, Gerardo se apoyó contra una pared, fumó un cigarrillo y reservó un billete a South City. Salió con prisa, vestido de forma informal, una sudadera negra y unos pantalones sencillos. Se quedó de pie frente al hotel, mirando fijamente la foto de boda de los dos.
Habían pasado 5 años, y aún la amaba. La directora le había presentado a otras mujeres, e incluso intentó aceptar a alguien más. Gerardo sonrió con amargura. Parecía haber perdido la capacidad de enamorarse de otra persona. Todo su amor, mezclado con arrepentimiento, se había ido con Fernanda cuando ella lo dejó. Durante toda la boda, Gerardo se escondió en un rincón, observándolo todo. Cuando vino, pensó en intentarlo una vez más. Quería decirle a Fernanda que durante esos 5 años había estado arrepintiéndose sinceramente y tratando de compensar sus errores. De verdad sabía que se había equivocado. También quería decirle que siempre la había estado esperando. Fernanda, te amo, puedes darme otra oportunidad. Fernanda, no te cases con él. Gerardo ensayaba una y otra vez sus palabras en voz baja, pero cuando Fernanda apareció con su vestido de novia, supo que no podría decir nada. En los ojos de ella brillaba una luz clara, y la sonrisa en sus labios lo decía todo. ¿Cuánto tiempo hacía que no la veía así? La última vez que la vio tan feliz fue el día que la llevó a probar vestidos de novia, pero también fue ese mismo día cuando la dejó sola, y corrió a buscar a Isabel para llevarla a casa. Desde ese momento, perdió para siempre a la persona que realmente amaba. Fernanda pareció notar algo y dirigió la mirada hacia algún punto del público. Gerardo se escondió instintivamente en la oscuridad, bajando la cabeza con nerviosismo. Olvídalo, no la molestes. Después de tantos años, este era el día más feliz de su vida, no lo arruines otra vez. De lo contrario, te odiará para siempre. Así pensó Gerardo, con una sonrisa amarga, presenciando toda la ceremonia como si se castigara a sí mismo. Durante el brindis de los recién casados, se marchó en silencio. En la entrada, el encargado seguía registrando a los invitados y los regalos. Gerardo dejó un sobre rojo, sin poner su nombre. Rara vez se emborrachaba. Su padre había muerto por beber en exceso, pero ese día, bebió hasta perder la conciencia. Por la noche, el viento junto al río ya no era frío, sino inusualmente suave. Gerardo se apoyó despreocupadamente en la barandilla del puente, con una botella en la mano. Sonrió al mirar las flores silvestres que crecían en la orilla. Ya es primavera. Terminó el último sorbo de alcohol y tiró la botella sin cuidado. Caminó sin rumbo, sin saber a dónde ir. Amaba Salt City, porque allí estaba la mujer que amaba, pero también la odiaba, porque esa mujer había conocido a otro allí. Se había enamorado y ahora había prometido pasar la vida a su lado. Su conciencia se volvió cada vez más borrosa, vagando sin control por la carretera. Fue un accidente, pero también una rendición inconsciente. Un camionero, fatigado, no notó a ese borracho en medio del camino. Sin reducir la velocidad, lo embistió de frente. Gerardo cayó en un charco de sangre, con el olor metálico mezclándose con el aroma de las flores. En sus últimos momentos, recordó vagamente que, en realidad, se había enamorado de Fernanda a primera vista. Aquel día, la chica con vestido de flores estaba bajo un árbol de acacia, y al girarse, le sonrió. Mira, ya llegó la primavera. Esa noche, Fernanda encontró ese sobre rojo especial. Dentro solo había una tarjeta, con una contraseña escrita en el reverso. Intuyó que era de Gerardo, pero no tenía ningún recuerdo del significado de esos números. Pensó que era una combinación cualquiera. Fernanda no quiso tocar ese dinero, simplemente lo guardó tal cual. El hombre empujó la puerta y se apoyó en el marco, sonriendo con un aire pícaro. Esposa. Fernanda dejó atrás a Gerardo, caminó hacia él y lo abrazó por la cintura. Esposo. Bajo la brillante luz de la luna, algunos celebraban, mientras que otros eran declarados muertos tras intentos fallidos de reanimación. Fernanda había olvidado que la contraseña de esa tarjeta era la fecha en la que una vez ella y Gerardo habían acordado casarse. En la tarjeta había 427,000. Era el precio de aquel anillo que él había pensado comprarle, pero nunca llegó a hacerlo, porque Isabel volvió a aparecer en su vida. Ese día, él acompañó a Isabel de compras, la invitó a comer, incluso la abrazó y la besó, y aquel anillo nunca volvió a mencionarse.